Ahí está grabado. Bueno, como les dije, tenemos a la disertante máster de biología, Melissa Dos Santos, eh, máster en biología en hongos y algas y plantas, perdón, por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Trabaja actualmente en proyectos de taxonomía de algas microscópicas con grupo de investigación de la Universidad Federal de Mato Grosso do Brasil y con análisis de biomasa de algas microscópicas junto a un equipo de investigación de la UFSC de Brasil. Es tutora e investigadora en el área de psicología y sus aplicaciones en la Facultad de FACEN. Te dejo contigo, profe, a los chicos. Ujú. Un gusto tenerte. Ok, muchas gracias, Mabel. Me permito un par de minutitos para agradecerle personalmente a Mabel, que siempre está atenta y siempre está metida en organizaciones como esta que me parecen muy interesantes para la formación de todos, ¿verdad? A pesar de que estamos dentro de un ambiente de virtualidad, hace un par de años sumergidos, eh, probablemente a esta altura ya desagradablemente, estos espacios me parecen bastante dinámicos porque uno conoce otros profesionales, conoce otros caracteres de los profesores. Muchas de las clases virtuales de nuestras cátedras, de nuestras disciplinas son poco plásticas, ¿verdad? Son muy artificiales, ¿verdad? Uno entra, hasta tiene que leer unos papeles, hay unos videos que a veces no son ni de nuestros profesores, ¿verdad? Esas cosas que duelen un poco y le deja a uno con hambre de conocer un poco más, en especial de las áreas que nos gustan, ¿verdad? Entonces estos espacios son realmente muy interesantes para poder hacer ese intercambio de conocimientos, conocer a otras personas, ver cómo el otro, qué está haciendo, cómo está haciendo, qué puede hacer, qué no puede hacer. Había sido, hay otras cosas que se pueden lograr. Entonces, mi agradecimiento a Mabel, que ella también estaba mencionando, ciertamente nos conocemos hace muchísimo tiempo y bueno, Mabel y muchos otros alumnos siempre están en mi buen ojo porque son gente que se mete en estas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Entonces también agradecida, te pido que Mabel le extiendas ese saludo y ese agradecimiento a toda la organización, ¿verdad? Porque no solo una persona hace este tipo de eventos, ¿verdad? A veces parece fácil solamente mandar el link del Meet y listo, y no es tan así, ¿verdad? A veces es un poco más complicado que eso y hay siempre mucha gente involucrada. Bueno, habiendo terminado con ese saludito, muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. A los, creo que somos 19 en total, no, creo que somos unos, qué sé yo, 16 personas más o menos, ¿verdad? Espero que les guste lo que les voy a mostrar. Voy a tratar de compartir ahora mi pantalla para comenzar a presentar. Bueno, y en un ratito ya van a ver la presentación. Bueno, mi intención un poco es, esto fue llamado como taller, ¿verdad? Entonces, un taller generalmente es un poco más participativo. Entonces, si ustedes me permiten, y si tengo la aprobación de los organizadores, siendo un taller, me gustaría que no sea tan monótono, me gustaría que no sea Melissa hablando de principio a fin y después apenas una pregunta de tímida por ahí, ¿sí? Traten de participar. Desde el momento en el que no se entiende o no que no se entienda, a veces simplemente uno quiere decir un comentario y ver si lo que estoy comentando tiene alguna relación con lo que se está hablando y es bienvenido, ¿sí? No sé si me escucharon toda esa opinión, me gustaría que me respondan, entonces así se hace más dinámico el taller, ¿sí? Está bien, profe. Listo, listo. Bueno, entonces, algas y sus aplicaciones. Voy a intentar, bueno, este tiempo que nos queda, que ya es bastante cortito, eh, el, eh, vamos a intentar de amenizarlo y tratar de abarcar lo más posible. Obviamente siendo un taller siempre involucra prácticas, involucra un poco más no solo de ejercicio, sino usar la mano en las muestras, mirar el microscopio y demás, pero evidentemente no vamos a poder hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es un pasaje entre todas las cosas que se pueden, en las áreas con las que podemos desenvolvernos o en las que podemos desenvolvernos usándole a las algas como materia prima de nuestra investigación, ¿sí? Yo trabajo en el laboratorio de hidrobiología de la FACEN. Si en algún momento quieren hacer contacto conmigo,
en esa área, entonces bienvenidos sean, que toda la semana estoy ahí prestando servicios como docente técnico, ¿sí? Bueno, antes que nada, es importante que nosotros sepamos que el mundo de las algas se mueve dentro de una disciplina que es conocida como ficología, ¿sí? No es fisiología, no es ningún fitoquímica, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ficología. Ahora, la palabra ficología está compuesta por dos partes, digamos, etimológicamente hablando, es una palabra compuesta por dos significancias diferentes, y fico viene de fucus, que es una palabra ya muy antigua utilizada, que se utilizaba para referirse a plantas que estaban en el agua, ¿verdad? Entonces, incluyendo, con el tiempo se fue viendo, claro, las clasificaciones, y ahí se vio que era un término alga, o sea, se iba a usar como término alga futuramente. Y logía, ya saben, por otras disciplinas, que es el estudio, es una ciencia de estudio, es una ciencia en la que se busca un tratado, en la que se busca explicar todo lo que conlleva la palabra que etimológicamente le antecede, ¿verdad? O sea, es el estudio de las algas en todo caso. Entonces, la ficología no solamente se basa en el estudio crudo de las algas, sino también utiliza herramientas de otras disciplinas, al igual que cualquier disciplina. Cuando alguien les habla de alguna disciplina, muy probablemente está enraizado o enramado con otras disciplinas también muy importantes, ¿verdad? Entonces, la ficología se abre camino en la taxonomía, es decir, ponerle nombres a los, hacer de Adán en los nombramientos de las especies que aparecen dentro del área de las algas. Se vale de la taxonomía y de estudios físico-químicos para hacer, por ejemplo, calidad de agua, ¿verdad? O sea, yo estoy haciendo un poco de gestión ambiental, estoy haciendo un poco de genética, estoy haciendo biología molecular para hacer una identificación más profunda o más precisa de una especie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, eh, el primer trabajo que abarcó mucho de plantas, y en aquel momento, claro, estaban incluidas las algas dentro del mundo de las plantas, era el trabajo que ustedes ya conocen. Esta imagen es súper común, es una clásica imagen, es el ícono, digamos, de nuestros estudios en biología, ¿verdad? Inclusive en medicina, ¿verdad? Porque cuando estamos haciendo estudios de extractos químicos que sirvan para ciertas curas, por ejemplo, o estudio de toxinas, por ejemplo, lo primero que hacemos es estudiar plantas y especies plantarum, hecho por Linneo, era una de las clásicas. En este compendio también estaban incluidos, o sea, fue un señor que realmente dedicó su estudio no solamente a plantas, sino a un gran grupo de especies o de individuos, de especies, mejor dicho, que estaba clasificado en algo que él no reconocía tanto como planta, pero dijo, no, esto también debe estar incluido. Entonces se incluyeron muchísimas especies ahí también. Claro, hoy día se entiende que existen aproximadamente, y siempre se hablan de números aproximados, porque a lo mejor el investigador uno del país tal identificó una especie que tiene dos cuernitos con tal forma, con tal color, el nombre tal, pero un investigador 2 en otra parte del globo también a esa misma especie le dio otro nombre, entonces a veces hay una especie de sobreposición de nombres, por decirlo así, hablando en términos vulgares, en términos más cómodos de entender. Entonces por eso siempre es aproximadamente, y porque claro, habiendo tantas especies ya identificadas, es difícil de contabilizar, que en el medio de la cuenta nos perdemos, ¿verdad? Entonces, existen aproximadamente esa cantidad de algas, pero todas están incluidas en este conteo general, tanto las macroscópicas como las microscópicas, ¿sí? Y acá vale la pena decir que en Paraguay no tenemos mucha variedad de macroscópicas, mucha variedad. Eso no significa que no existan macroscópicas, sino que no hay esa variedad, no hay esa cantidad de especies macroscópicas, pero sí hay muchas microscópicas, ¿sí? Y es un grupo muy
variado. Ahora vamos a ver en el siguiente slide por qué es un grupo muy variado. A ver si alguien conoce esta tablita o alguno de estos grupos de algas. ¿Alguien usted tuvo alguna idea o ya estudió grupos de algas? A ver si me dicen. Hola. Se perdieron de mí, parece. No, vos no, Mabel. Prohibido. Apaga tu cámara, tu micrófono. Chao, Mabel. No, Mabel. No. Fuera Mabel. Mabel no. Otros que respondan. La intención es aquí mostrarles, básicamente, que cuando nosotros hacemos clasificaciones de especies o clasificaciones, si decimos, bueno, un perro, ¿dónde le clasifico a un perro? Me ayudan, por favor. Me imagino que no es una cosa tan complicada en esta tabla, una cosa tan complicada de clasificar. ¿Dónde le clasifico a ese perro? Le coloco entre los procariotas o entre los eucariotas y si se elige eucariota, ¿en dónde le coloco a ese perro, por ejemplo? Gente, participen conmigo. Yo no quiero estar sola. Animalia. Claro, en Animalia, ¿cierto? Pero a lo que yo quiero ir con este ejercicio, yo sé que puede ser una pregunta muy tonta y que parece hasta ridículo, que no da gusto ni responder, pero quiero que hagan esa dinámica conmigo. El punto aquí es mostrarles que, claro, un perro es fácil de clasificar, un gato es fácil de clasificar tal vez, hablando en términos generales, claro está, ¿sí? Un ave, un pez, ¿cierto? Es fácil de clasificar. Ahora, ¿qué pasa con las algas que tienen características tan parecidas, pero al mismo tiempo tan diferentes? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, grupos de algas que están incluidas dentro del grupo de los procariotas, es decir, algas que no tienen un núcleo definido, que no tienen organelos definidos, que no tienen una membrana nuclear, tiene todo el ADN distribuido en toda la célula, y eso lo hace estar incluido dentro de los procariotas, pero es conocido como un alga entonces. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cierto? Entonces, llega un momento en el que complica un poco entender esa situación. En el caso de los eucariotas, nosotros tenemos varios reinos dentro de los eucariotas y vemos aquí en esta tabla cómo dentro de esos diferentes reinos también están incluidos los distintos grupos de algas. Y podemos nombrar, por ejemplo, aquí en los protozoos a las euglenófitas y a las dinoflageladas, ¿sí? Que aquí flageladas tienen flagelos. Las euglenoides también poseen flagelos. Tienen un movimiento propio, ¿sí? Y se, pucha, pero son un animal prácticamente, porque una cosa que se mueve, o sea, una planta que se mueve no existe, ¿cierto? Entonces, nombrando esa característica muy extrema, que puede sonar hasta un poco eso mismo, sensacionalista, la intención es un poco despertar esa idea de, pucha, ¿y cómo se hizo esa clasificación entonces? ¿Por qué se le colocó? ¿Por qué se consideró? ¿Cuáles fueron las características que hicieron que a esas algas se las clasifique entonces dentro de un grupo protozoo o dentro de plantas a otras algas que incluso, en el caso, por ejemplo, de algunas algas verdes, incluso rojas también, que en cierto ciclo de su vida poseen las celulitas, ¿verdad? Poseen flagelos. Entonces, ¿cuáles fueron las características? Y muy probablemente el hecho de que tengan clorofila, estén haciendo fotosíntesis, por lo menos en alguna parte de su vida, entonces eso hace que se los clasifique así. Entonces, por eso decíamos anteriormente que es un grupo muy variado. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué alga incluye o qué es alga? ¿Qué incluye alga entonces? Cuando yo digo alga, ¿será que yo no estoy hablando errado? Porque se supone que está incluido dentro de las plantas. Porque si yo le preguntase a alguien, ¿qué es un alga? Entonces, ¿cómo yo respondo? Porque si yo le dijera, ¿qué es un mango? Un mango es una planta. Un gato, ¿qué es? Es un animal, ¿cierto? Pero ¿qué es un alga? Yo puedo incluirle dentro de los protozoos, puedo incluirle dentro de bacterias y puedo incluirle dentro de plantas. Entonces, ¿cómo podemos definir ese término?
Primero que nada tenemos que tener en cuenta esto, que el término alga es un término popular, es un término no técnico, es un término vulgar, como dice aquí. Es un término que no se utiliza científicamente, no es que me está dando el nombre de un taxón, no es una terminología en literal, en la sistemática, en la nomenclatura. No, es un nombre vulgar que se le da a un grupo de organismos que tienen características generales, no específicas, características generales parecidas. Entonces, inclusive, y ustedes van a encontrar y van a escuchar, y eso no es ningún problema, las discusiones son buenas, pero ustedes van a escuchar que incluso hay personas que dicen, no, las cianobacterias no entran dentro del grupo de las algas. Y ahí yo me pongo a pensar y digo, ¿pero se incluye o no se incluye? Pero claro que se le puede incluir, porque el término alga no me está diciendo, no me está diciendo dirigite a esta parte del árbol sistemático o de la filogenia del grupo taxonómico. No, me está diciendo simplemente que pertenece a un grupo con características generales, que poseen clorofila, que hacen fotosíntesis, en fin. ¿Sí? Entonces, entendiendo por aquí, yo creo que ya podemos empezar bien. ¿Sí? Es un término vulgar. Decir alga, yo no estoy hablando de un término técnico. No es un término estrictamente científico. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podríamos responder o intentar responder más acertadamente el término alga? Me gustaría muchísimo que si les interesara el tema, que pudieran, por ejemplo, ustedes hacer un pasaje por algunos sitios web, ni siquiera es necesario que vayan a demasiados, más de 3 no es necesario. Busquen el término alga. Nunca les da directo el término, algas es, no sé qué cosa, no sé qué, no. Comienza a dar primero todo un pasaje alrededor de características de organismos para finalmente no decirte lo que es el alga. O sea, te da una generalidad que no abarca una característica específica. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros denominar o cuál podría ser nuestra respuesta cuando nos pregunten esto? Organismos heterogéneos con un tipo común de nutrición, porque claro, hacer fotosíntesis en realidad para nosotros es un proceso físico-químico, perdón, pero que para las algas les permite producir su propio alimento y de hecho por ese motivo son el primer eslabón de la cadena trófica o de la pirámide alimenticia, ¿cierto? Entonces, con un tipo común de nutrición primaria o secundaria, ¿por qué dice primaria o secundaria? Primaria porque ellos hacen fotosíntesis. Sin embargo, hay organismos, en el caso de las euglenas, por ejemplo, que cuando se encuentran en un ambiente desfavorable, ellos intentan como que atrapar alimentos, fagocitar ciertas moléculas grandes o incluso partículas, ¿verdad? Dentro de la corriente de agua, por ejemplo. Entonces se convierten en mixotróficos o heterotróficos inclusive. ¿Sí? Entonces, con un tipo común de nutrición primaria o secundaria, que es la fotosíntesis. Pueden ser tanto microscópicos como macroscópicos. ¿Sí? Las algas son ubiquistas. Algunos utilizan el término ubiquistas para que simplemente al oído sepan que existe esa posibilidad de escuchar. Son ubiquistas, ¿por qué? Porque a ellas se les encuentran en las rocas, en la orilla pegada, pareciera que algunas de las rocas están como que babosas, y en realidad lo que sucede es que ellas producen un mucílago, que no es más que carbohidrato, y que deja la roca así toda lisa, toda brillosa cuando sacamos del agua, por ejemplo. Están en el agua en sí, están por las plantas, ¿verdad? Son perifíticas, algunas de las algas encontramos por los tallos, por las hojas, al raspar las hojitas o limpiar un camalote, por ejemplo, van a ver que tienen cositas verdes en nuestros dedos, están pegados, poblaciones gigantescas de algas, ¿sí? Entonces, podemos encontrar en el pelaje de los animales, por ejemplo, también, ¿verdad? En un oso polar, cuando se le ve verdoso, generalmente tiene muchas cianobacterias. Un perezoso, una tortuga, el yacaré tiene a veces verdosa en alguna parte de la piel, no es más que una gran población de algas, porque claro, como se mantiene húmeda en cierta, con cierto, a la mayor parte del día, entonces eso hace que prolifere esas poblaciones de algas.
Están en ecosistemas acuáticos de toda la Tierra, también están en el suelo, en la nieve, ¿sí? O sea, eso nos dice que aguantan temperaturas muy extremas, desde muy calientes hasta muy frías, por ejemplo. En los ecosistemas acuáticos son los productores primarios más importantes y la base de la cadena alimentaria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una pirámide trófica o de una pirámide alimenticia acuática, los que producen oxígeno y lo que permite que se lleve ese flujo de energía desde los productores primarios hasta los grandes predadores del mar, estamos hablando de algas, tanto macroscópicas como microscópicas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una especie de ruta, ¿verdad? De los tipos de animales que se alimentan entonces de estos, de las algas. Y una cosa más importante que se resalta, que son productores primarios, o sea, y que producen una gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Eh, habrán escuchado en algún momento o habrán visto en algún momento que se habla de un 50% del oxígeno atmosférico producido no vienen de los bosques, sino que viene del mar, de la superficie del mar. ¿Por qué de la superficie del mar? Porque en la superficie de las aguas, y entiéndase superficie no literalmente solo en la superficie, sino en la columna de agua más superficial del agua, encontramos grandes cantidades de poblaciones, una riqueza inmensa de un montón de algas que están produciendo oxígeno. Claro, ellas están viviendo, alimentándose, pero como producto secundario produciendo una gran cantidad y un gran flujo de oxígeno. Ahora, ¿en qué momento comienza el interés por las algas? ¿Cuándo es que la gente, cuándo es que los científicos dieron un ojo y dijeron, bueno, realmente es interesante o es importante que estudiemos a las algas? Aquí más adelante les quiero mostrar, a ver, acá. Yo no voy a hacer ninguna especificación de los artistas sistemáticos ni taxonómicos del mundo de la ficología, pero sí me gustaría mostrarles que realmente desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Imagínense ustedes 300 años antes de Cristo, ya existían eh, estudiosos que se interesaron por aquellas plantitas, claro, que se veían en la superficie del agua, ¿cierto? Claro, muchas de ellas probablemente son los que hoy conocemos como plantas reales, pero también muchos de ellos eran algas, ¿cierto? Ahora, ¿en qué momento creen ustedes que comienza a tenerse interés por las algas microscópicas? Esa es una pregunta que me gustaría hacerles. ¿En qué momento ustedes creen que comienza ese interés por, mirando o no la tabla del tiempo, que comienza ese interés por el estudio de las algas microscópicas? Hay un hecho en específico que parecerá muy básico, pero fue el boom como para que se comenzara a tener interés por el estudio de las algas. Y de cualquier ser microscópico, claro está, ¿verdad? La aparición del microscopio, ¿cierto? Cuando comienza el uso de esta herramienta, se ve la importancia que tiene o la facilidad que tiene esta herramienta para poder observar organismos muy pequeños. Evidentemente, cuando hacen estudio de gotitas de agua, comienzan a hacerse los primeros bosquejos de estudio de las algas. Pero el momento en el que realmente tuvo impacto social y en las poblaciones en general, el estudio de las algas fueron ya por 1890 y algo, 1900, y aquí yo ya les puse una tabla más completa, ¿verdad? Vamos a dar algunos ejemplos simplemente. 1931, yo no voy a hablar de todos, obviamente, pero para que ustedes sepan, visualmente tengan una idea
de cuántos casos se fueron dando de, de algas, ¿verdad? De coloraciones que aparecen en las aguas, ¿verdad? En las superficies del agua, claro, son visuales, son visibles a la población común, y evidentemente cualquiera que va al agua a abastecerse de un caudal de agua y veo que está ahí una coloración extraña, eso llama la atención. Y mucho más aún cuando ya se tiene ejemplos como esto en la que dice acá una aparición de microcistis, que es un alga que nosotros acá tenemos en mucha cantidad en verano generalmente, junto con Cylindrospermopsis en el lago Pacaraí, por ejemplo. Y esto aparecieron en los lagos de Ohio, perdón, y Potomac en Estados Unidos. Afectó entre 5.000 y 8.000 personas, imagínense, que consumieron el agua potable procedente de esos ríos. Claro, se hace el punto justamente con la cianotoxina, generalmente las toxinas son más en nuestros ambientes principalmente. Ana, estás teniendo tu microscopio, tu micrófono prendido. Entonces, cuando comenzaron esos problemas, ¿verdad? Cuando comenzaron a verse o a sentirse en salud pública esos impactos, fue ahí cuando comenzó el interés por estudiar a esas algas. Y lo que les decía antes de la interrupción fue que el agua potable puede pasar por todo un proceso muy importante de potabilización, sin embargo, existen moléculas, las cianotoxinas son toxinas de moléculas muy pequeñas. Entonces, muchos de los procedimientos que se realizan, procedimientos químicos y físicos que se realizan para la purificación del agua, muchos de ellos no logran, ¿verdad?, retirar o romper o descomponer estas moléculas de cianotoxinas, y es por eso que tiene una alta peligrosidad. Claro, se repiten otros ejemplos, no solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, está en Alemania, más adelante ustedes ven ahí en China, en Australia, más casos en Australia y Suecia, en Inglaterra, ¿verdad? Son lugares en donde fueron apareciendo, ¿verdad?, floraciones de algas, y muchas de ellas, ustedes habrán visto por aquí, en muchas de ellas son de cianobacterias, ¿verdad? Las cianobacterias por lo general al producir toxinas afectan o las partes neurológicas o las partes hepáticas de nuestros sistemas. Y por lo tanto, evidentemente, enseguida se nota muy rápido el efecto negativo que tienen esas toxinas sobre nuestro sistema, muy rápidamente, ¿sí? Y en algunos casos no tan rápido, pero sí en animales. Claro, nosotros somos consumidores de peces, a lo mejor a nosotros directamente no nos hace daño, pero las cianotoxinas haciéndole daño al pez, nosotros consumiendo ese animal, evidentemente hay ya un impacto importante en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, aquí hay simplemente algunos números que muestran, ¿verdad?, números de sitios en los que se hicieron colecta de muestras de agua en donde se notaron esos colores, esas coloraciones de algas, ¿verdad? Perdón, esas coloraciones de la superficie del agua, y bueno, se fueron haciendo estudios y notaron que realmente en su mayoría eran provenientes de algas microscópicas, y muchas de ellas, de toda esa riqueza de algas que se encontraban en esas muestras colectadas, eran un gran porcentaje tóxicas, ¿tá? Ese es un paper, por ejemplo, que habla así en general. Ahora, ficología en Paraguay, el estudio de las algas en Paraguay, cómo se mueve en Paraguay. Realmente tengo bastante poco tiempo, voy a intentar de pasarme lo más que pueda y abarcar un poco como para que ustedes tengan una idea de qué se está haciendo y cuáles son las áreas más interesantes. En Paraguay nosotros tenemos tenemos estudios principalmente abocados o en los cuales se tiene mayor interés para calidad de agua. Y ahí entra lo que es gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, una de las aplicaciones más fuertes que hoy día podemos decir o nombrar, el interés más importante que tiene, no solo en la población, sino también
en consultorías es el estudio de calidad de agua, donde se hacen estudios de análisis físico-químicos, se hacen análisis biológicos, no solo utilizando las algas, sino utilizando zooplancton también como bioindicadores. Y las algas son muy buenas bioindicadoras porque conociendo a cierta alga, yo sé el ciclo de vida de esa alga y sé que, bueno, que comenzó a existir esa alga en tal tiempo, cuando había tal temperatura, cuando habían tales características. Por eso es que las algas son muy buenas bioindicadoras y indicadoras de la calidad de agua, ¿verdad? Porque se las puede asociar muy fácilmente a las características físico-químicas que tiene ese sistema de agua. En taxonomía siempre hacer ciencia básica, eso no pasa de moda. Y eso lo hacen todos, ¿verdad? El biólogo molecular, el bioinformático, quien más, quien menos, en algún momento de su vida tiene que chocarse por un par de años en taxonomía. Y hacer taxonomía es importante porque acá en Paraguay, porque se estima que son 25.000 especies aproximadamente las que son cosmopolitas, o por lo menos que abarcan una gran cantidad de espacio dentro del globo, lo que significa que muy probablemente tenemos esas especies en Paraguay. Y en Paraguay realmente no están reconocidas tantas especies. Nosotros en el libro de Algas del Paraguay, por ejemplo, habíamos identificado aproximadamente unas 500 especies. Y con otros trabajos que se fueron dando, podemos globalizar que, bueno, no sé, a lo mucho estiramos a 2.000 especies. Y estamos hablando no de monitoreos constantes, estamos hablando de muestreos específicos, picotaditos en todo el mapa. Entonces, ¿eso qué me dice eso a mí? Me dice que existe la posibilidad de encontrar muchísimas especies nuevas o muchísimas especies que son nuevos registros para el país, lo cual es súper interesante. Otra de las áreas que son muy importantes es la paleolimnología, poco desarrollada en el país, por cierto, porque es un área que me permite utilizar las algas, principalmente o específicamente las diatomeas, porque tienen un frústulo, tienen una capa, digamos, de sílice, de vidrio, básicamente, que les permite durar al correr del tiempo, entiéndase, miles de años. Entonces, cuando yo encuentro en el sedimento de un ambiente acuático, yo puedo decir cuáles eran las temperaturas que habían en ciertos sistemas de agua, cuál era el pH, decir las características, porque yo sé que tal grupo de estas diatomeas pertenecen o les gusta por lo general este tipo de ambiente, con tal temperatura, con tal pH. Entonces, por eso decía, y asociando también con lo que decía recién, las algas son muy buenas bioindicadoras. Y en paleolimnología son muy queridas las algas por ese motivo, por lo específico que pueden llegar a ser los análisis usando a ellas como bioindicador. Y biotecnología es un área realmente bastante bien explotada a nivel mundial y que hoy día está entrando en bastante auge en nuestro país. Pero todavía nosotros estamos en experimentos a nivel laboratorial y no solo en FACEN. O sea, la carrera de biotecnología, por ejemplo, está haciendo trabajos con estudios de biomasa, ¿verdad? Principalmente con interés en artrospira, ¿verdad? Que era conocida la famosa espirulina, ¿verdad? Que ya no es espirulina, es artrospira. Y otras algas, ¿verdad? Intentando obtener esa biomasa y de esa biomasa ver cuáles son los componentes de mayor interés para el mundo entero, ¿verdad? De mayor interés comercial quizás, ¿verdad? Porque la biomasa de algas, toda esa biomasa que nosotros cultivamos de por sí son buenos alimentos en su mayoría, ¿verdad? Algas verdes, muchas de las cianófitas también, esa que les nombré, Artrospira, es una cianófita y ya no es tóxica, por el contrario, es una de las algas que se utiliza hace muchísimos años como alimento básico y muy recomendado para personas veganas y vegetarianas, por ejemplo, por la cantidad de vitamina B12 que posee, ¿verdad? Que se dice que se encuentra en mayor proporción en la carne, por ejemplo, y la artrospira tiene bastante. Entonces, biotecnología es un área que está siendo explotado o está explotando a las algas como materia prima, pero más a nivel laboratorial. Entonces nosotros todavía necesitamos avanzar un poco a un plan piloto, ¿verdad? Y escalar a 100 litros, 150 litros, comenzar a producir una cantidad de biomasa
Existen algunas empresas, por ejemplo la JICA, que está produciendo biomasa de algas, pero para sus propios estanques de peces, porque se sabe que las algas, por la cantidad de compuestos químicos o de moléculas nutricionales muy interesantes que poseen, a alimentar a los alevines con esta biomasa es súper barato y muy recomendado porque, claro, por el alto contenido nutricional, ¿verdad? Entonces, esa es otra otra de las áreas que pueden ser explotadas o mucho mejor explotadas utilizando algas como base, ¿sí?, de la investigación. Este mapa, ¿por qué yo pongo este mapa hidrológico? Porque me parece interesante el hecho de saber que, claro, teniendo en cuenta que la cuna, digamos, que hace que existan las algas son esos ambientes acuáticos. Entonces, yo sé que todo ese mapa eh, hidrográfico me muestra que realmente nuestro país es rico, tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Eso me deriva a pensar de que realmente tenemos mucho por estudiar, taxonómicamente hablando, en área, en algas, ¿verdad? A ver cuánta riqueza de alga existe. Lo que se marcó en rojo son áreas de mayor interés, en la parte más arriba, digamos, la parte sureste del país, más estudiada o monitoreada por la Binacional de Itaipú y la de Yacyretá por el sur mismo del río Paraná. Eh, y bueno, digamos la parte más central, que es donde entra la Bahía de Asunción, el Pacaraí, Poás, bueno, no solo Asunción, ¿verdad?, sino esta parte del mapa, digamos, son los que, donde están más los ojos de calidad de agua para el país entero, siendo que en realidad nosotros tenemos mucho más por estudiar. O sea, podríamos extendernos un poco más y ver otros horizontes y cuáles son las expectativas de trabajo que hay y la importancia que tiene poder mirar otros focos de agua. Haciendo un poco cuentas en el sentido de viendo con números, ¿verdad? El río Paraguay y el río Paraná son uno de los ríos más importantes, ¿verdad? Son el corazón de la cuenca del Plata y tienen mayores extensiones y con mayor caudal prácticamente de todos los componentes que hacen al Río de la Plata, y son los ríos justamente menos estudiados porque la parte central, digamos, de estos brazos del río, de la cuenca del Plata, son los que pertenecen a nuestro país y muy poco es lo que se estudia en el área de algas. Entonces, con esto es animar un poco a que realmente existe mucho por estudiar. En investigación en taxonomía, con un trabajo ya hoy día viejo, podría decirse, en el 2016 habíamos publicado el libro Algas del Paraguay, en donde habíamos encontrado aproximadamente 5 especies nuevas para la ciencia, me estoy refiriendo, no nuevo registro para el país, es nuevo para la ciencia. Y nosotros habíamos hecho muestreos en todos estos puntos que muestran acá, pero muestreos una vez. Eso significa que yo me fui, colecté, traje y se hizo una vez. Un monitoreo constante en todos esos lugares me hubiese arrojado una inmensa cantidad de especies conocidas o no conocidas, no importa, pero el punto es que nosotros necesitamos saber dónde están esas fuentes de esa materia prima que necesitamos para utilizar en todas las otras áreas de investigación, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir pasando esto aquí para no detenerme demasiado. Este es otro trabajo de especies diatomológicas, un trabajo bastante tímido, le digo, porque no es una paleolimnología cruda, en donde realmente se tiene que hacer estudio de sedimentos muy fuerte. Aquí nosotros nos dedicamos más a estudiar taxonómicamente a las diatomeas que formaban parte del sedimento de una cuenca. Aquí lo que están viendo aquí es simplemente un dibujo, una representación, ¿verdad?, de lo que es una fuente de agua y qué es lo que se hace cuando se tiene una plataforma como esta en la que se utiliza un corer, que es un equipo que al lanzar de una altura bastante considerable y con un peso considerable, esto entra hasta el sedimento
y hace que esta especie de jeringa gigantesca saque ese sedimento. Los sedimentos se dividen como una especie de galletitas y cada una de las galletitas representan unas muestras que van a ser estudiadas y bueno, se las asocia utilizando diatomeas como bioindicadores, se las va asociando con años anteriores, se ve un poco cómo se comportó el clima inclusive en aquellos tiempos, asociando, siempre asociando con otras características, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en monitoreo ambiental o en gestión ambiental, principalmente de calidad de agua, las algas son muy importantes y es un estudio que se está haciendo y tiene bastante auge, principalmente si se trabaja estudiando las toxinas de ciertas algas. ¿Sí? Es un área multidisciplinaria. Es decir, cuando yo hago calidad de agua, un biólogo por lo general necesita de la ayuda de un químico o de un bioquímico que esté ahí ayudando un poco a ver cuáles son los factores físico-químicos que afectaron a ese ambiente, en fin, ir asociando juntos. Entonces es un proyecto multidisciplinario, se necesita siempre de la ayuda de otro. Y en el área de biotecnología, bueno, yo les comentaba anteriormente, existen trabajos y principalmente FACEN está haciendo trabajos bastante interesantes en el área de biotecnología, principalmente en la producción de biomasa para saber cuáles son los compuestos más interesantes. Y otra de las áreas en biotecnología en la que se trabaja bastante en el estudio de biomasa de algas es para conocer las toxinas que producen y cómo podemos accionar sobre ellas para digamos, desintegrar esa molécula tóxica o inhibir esa molécula, esa producción dentro de la biomasa, etc. Entonces son estudios que se necesitan hacer y se requieren. Bueno, aquí simplemente yo quería ya mostrar un ejemplo, un trabajo que yo estaba haciendo en el área de biotecnología, pero creo que no, ya no da el tiempo, entonces no sé qué me decís, Mabel. Continúa nomás, profe, no sé si los participantes están todavía por ahí, por favor. No sé si, es que no sé si, como no participaron, entonces no sé si existen ellos ahí. Bueno, vamos a hacerle algunas. Chicos, ¿están todavía ahí? ¿Les interesa conocer este trabajo? ¿Les interesa ver este trabajo? ¿O dejamos hasta acá y vemos para una próxima? Vamos a hacerle algunas preguntas. A ver, ¿dónde entonces encontramos estas muestras? Primeramente, ¿en el agua, en la tierra, en el aire? ¿Dónde encontramos estos tipos de muestras que la profe nos está mostrando? Pueden alzar su manito o escribir en el chat igual. Entonces le vamos leyendo. Alana creo que abandonó la reunión, así por si le preguntaba, así Okay, corrió okay. lo de Ya ven. Pobre Alana. Súper, muy bien. En el agua. Creo que Gracias Linda, gracias Sofía, gracias Ana, gracias Gema por la respuesta. Sí, en el agua, okay. pero también podemos encontrar en otras partes, ¿cierto? Podemos encontrar en otros en otras superficies, como en una roca, sobre otras plantas, sobre pelaje de animales, pero principalmente en el agua, claro que sí, ¿sí? Quiero saber si les interesa a ustedes no sé si soy muy atrevida. Sofía, haceme un favor. ¿Qué te pareció hasta acá? ¿Vos querrías escuchar lo que se viene después? Un poco del ejemplo que yo había hecho. ¿O crees que pudiéramos hablar esto en otra oportunidad? Hasta Sofía ahora, Silva. hasta ahora me está pareciendo muy interesante porque estoy aprendiendo nuevas cosas. Es como que no conocía este impacto que podía tener en diferentes ámbitos también, no solo en su propia área de investigación, sino que Ok, se involucra mucho y cómo se involucra en otras áreas también. ok. Entonces sí me Gracias, gustaría Sofía. escuchar más. Gracias, Sofi. Ana, ¿qué pensás vos, mi amor? Me gustaría escuchar un poco tu opinión para ver si seguimos o no. Sí, la verdad que está siendo muy interesante. Es la primera vez que estoy conociendo más sobre las algas. Habíamos visto una vez
en mi grado, pero no llegamos a profundizar como ahora. Ok, gracias Ana, muchas gracias mi amor. Bueno, entonces voy a seguir rapidito, voy a intentar no pasarme más de lo por demás. Bueno, en realidad me especialicé y más por experiencia y por el trabajo que fue necesario hacer antes de trabajar en el área de biotecnología. Mi interés siempre fue biotecnología, pero cuando comencé a trabajar allá por 2000, no voy a decir cuándo, bueno, no habían estudios de taxonomía, entonces había una necesidad de conocer cuáles eran las algas que habían en nuestro ambiente, qué podíamos hacer con esas algas. Entonces comencé a trabajar en taxonomía y ese fue mi primer trabajo de investigación y de ahí salió, bueno, lo que hoy conocemos como Algas del Paraguay, el libro que ustedes pueden descargar inclusive de la red libre, ¿verdad? El libro está libre, ¿está? Pero para la maestría yo ya pude, en la Universidad de Santa Catarina, pude trabajar con biotecnología, que era lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces, ahí viene un poco a hacer un poco una evaluación de la producción de diferentes tipos de sustancias, de moléculas, de metabolitos, como lo quieran llamar y como les parezca mejor a ustedes, de diferentes sustancias que eran de interés tanto en nutrición como en farmacéutica o en química, ¿cierto? De un tipo de alga microscópica que nosotros habíamos aislado acá en Paraguay, ¿sí? Que se llama Tetradesmus wisconsinensis, que habíamos encontrado en Upacaraí y se aisló de muestras de acá. O sea, eso fue aislado acá en Paraguay y yo llevé la muestra en Brasil. Ahora, para lograr, a ver, voy a ver si puedo hacer un ejemplo así medio más fácil. Vamos a suponer, muy desagradablemente, pero es lo que se me ocurre en este momento más rápido, vamos a suponer que el sudor que nosotros producimos es o posee algún tipo de beneficio, es una toxina buena que nos sirve para, qué sé yo, un tóxico para contra mosquitos, no sé, vamos a decir así. Si yo me pongo a correr, muy probablemente voy a estar produciendo un sudor normal que tiene ciertas toxinas que ayudan a eliminar los mosquitos en esta situación hipotética. Ahora, si yo consumo probablemente, y voy a hablar de manera exagerada, mucha cantidad de grasa y mucha cantidad de carbohidrato, muy probablemente cada vez que me ponga a correr voy a producir mucho más de ese sudor que me sirve como un producto contra los mosquitos. Entonces, cuando yo hago biotecnología o yo quiero impulsar la producción de ciertas sustancias en las algas, lo que yo hago es hacerle crecer al alga y decirle, bueno, te voy a dar más nutrientes, a ver si me da, qué sé yo, una naranja. Voy a ponerte más abono, a ver si producís más naranjas. O no, mejor te pongo más en el sol, porque vos estás en la sombra, te voy a poner a vos arbolito más en el sol y ver si producís más naranjas. O, no sé, voy a regarte más seguido a ver si el agua te gusta para crecer más y tener más frutas. Entonces, lo que yo hago químicamente o biológicamente en el laboratorio con este cultivo de algas, en este caso, mi tipo de agente que me permita producir mayor cantidad del compuesto que estoy queriendo era la calidad de luz, el tipo de luz que yo iba a utilizar hablando en otros términos. Si iba a utilizar luz roja, si iba a utilizar luz amarilla, luz verde, luz azul. Yo no, por lo general se usa alteración de temperatura, se utiliza tipos de nutrientes, se altera la salinidad, en algunos casos se alteran la luz que sea un poco más baja o más fuerte, más leve, ¿verdad? Pero en este caso yo usé diferentes tipos de luces, diferentes calidades de luces. ¿Por qué dice calidad? Porque la luz roja tiene una calidad, la luz amarilla tiene otra y así. Por eso es calidad de luz. Bueno, aquí no me voy a detener, yo voy a pasar directamente a los objetivos. La intención es que a una biomasa de alga producida yo pueda entender cómo produce
su fotosíntesis, qué tan buen rendimiento de fotosíntesis posee, por un lado, conocer la cantidad de pigmentos que ellas poseen. O sea, yo quiero conocerle primero a melisa sudando y a melisa sudando con grasa y con carbohidratos juntos. Porque claro, yo científica necesito comparar cómo se comporta melisa sin estas condiciones y cómo se comporta melisa con estas condiciones en las que yo le estoy forzando a producir más ese sudor que yo necesitaba. Entonces, eso se hacían con estas alas. Yo necesitaba conocer qué tanto de pigmentos tiene, qué tantos compuestos poseen para después someterle a los factores, en este caso eran calidad de luz, y comparar mi control junto con las otras, la variación de otras características. Aquí yo les voy a mostrar un poco cómo fueron la metodología de trabajo. Lo que se hizo para conocer cómo ellas hacen fotosíntesis fue hacer una especie de curva PI. PI es fotosíntesis y radiancia. ¿Por qué fotosíntesis? Porque es en inglés, entonces foto de pH. Entonces se hace un estudio de cuánto de oxígeno ellas producen con una calidad de luz. Vamos a suponer que una luz bajita tipo vela es calidad 1 o cantidad 1. Cantidad 2 es un poco más fuerte y cantidad 3 es un foco así súper fuerte sobre las algas. Entonces se hacían, claro, con unos aparatos específicos, las mediciones de cuánto oxígeno producían ellas para nosotros conocer entonces cuál era el tipo de luz que le gustaba más a este cultivo para poder producir ese oxígeno que necesitábamos medir para conocer el rendimiento fotosintético de esta biomasa de algas. Ahora, una vez que ya sabemos qué produce, cuánto produce, cada cuánto produce, entonces hacemos un procedimiento de escalado que es del tubo de ensayo, que era donde yo estaba haciendo mis primeros pasos, ¿verdad? Pasar a un Erlenmeyer, dejar que se produzca mayor cantidad de biomasa, se quede verde el agua lo más posible, y ahí traspasar de nuevo a un botellón con medios de cultivo que me permitan de nuevo que esa alga se crezca y quede en grandes cantidades nuevamente. Una vez hecho eso, se colocaban estas muestras en una aclimatación de una cierta cantidad de luz. Ay, perdón, hice una macanita ahí, pero no importa, ahí está. Entonces se coloca cierta cantidad de luz normal, qué sé yo, la cantidad de luz que yo tengo aquí. Aquí serían tipo, no sé, o la que ustedes tienen en casa sería tipo 90 micromoles por segundo. Entonces, esa cantidad de luz a mí me permitía, que era lo que yo había anteriormente identificado para poder saber en cuánto de luz ella produce con gusto oxígeno. Entonces, yo esa cantidad de luz era la que le puse para su aclimatación. Una vez obtenido eso, se llevaba entonces a la distribución propia a cada uno de los colores de luz del experimento. En primer lugar, entonces yo le colocaba a esas mismas muestras en la misma cantidad de luz, vamos a suponer un número 90 de luz azul, y se las dejaba ahí por un tiempo. Después se las llevaba a luz verde. Después se las colocaba en una luz de color amarillo. Era muy diferente a la luz blanca. Y después a la luz roja y finalmente a la luz blanca. Entonces se hacía una comparación de la biomasa producida, ¿verdad? Así, vuelvan a recordar aquello de que si yo le hago correr, produce sudor. Eso es lo que estoy buscando. Yo no le voy a hacer correr a las algas. Yo lo que le voy a hacer es dejarlas ahí quietitas y le pongo un foco que en vez de luz solar, está haciendo de la luz solar, pero con un solo color de luz. Es decir, yo estoy haciendo pasar un solo tipo de calidad de luz. Y ver qué tanto producen ellas. Entonces, para nosotros saber cuál de las luces eran las más ventajosas para que ellas produzcan los componentes que necesitaba en mayor cantidad. Y ustedes verán que en algunos de los viveros, y inclusive en las noticias aparecen que muchas de las luces parecen liláceas. Y parecen liláceas porque tienen unas rosadas medio fuertes, ¿verdad? Porque es una mezcla entre azul y rojo, que son los colores de luz, que por lo general son las más ventajosas para la producción, para una buena producción fotosintética. Ahora, en el experimento, ¿qué es lo que se estudia una vez que sale del foco? Yo ya saqué mi Erlenmeyer
del foco y digo, bueno, ¿cuánto produjo? ¿Qué es lo que hizo o mejor dicho, cuánto produjo de cada cosa? Entonces yo ahí hago distintos tipos de análisis de la biomasa y se usan antioxidantes totales, ¿verdad? Ver cuánto de antioxidantes producen. Hay varios tipos de análisis. Nosotros usamos el DPPH, se hicieron pigmentos de clorofila, fenólicos totales, ¿verdad? Pigmentos de clorofila son absolutamente necesarios porque los pigmentos de carotenoides, de clorofila, pigmentos rojos, pigmentos azules, son pigmentos muy importantes en el mundo industrial, en el mundo de la industria, y que mueven mucho dinero anualmente. Entonces, hacer estudios de pigmentos es muy importante. En este caso, claro, para conocer las condiciones de producción de biomasa también. Proteínas solubles, otra de las cosas muy importantes a realizar. Carbohidratos, que es lo que dice aquí amido, ¿verdad? Que en realidad son los diferentes tipos de almidón o diferentes tipos de carbohidratos complejos de la biomasa de algas microscópicas, y finalmente los lípidos totales. Dentro de los lípidos totales también se desglosan estudios, por ejemplo, de oleaginosas, de cierto tipo de óleos, de aceites, ¿verdad? Que son interesantes para la producción de biodiesel de algas, por ejemplo, ¿verdad? Es un interés muy grande en la industria de la yo les animaría a ustedes, estos trabajos se pueden hacer en la FACEN, estos trabajos se pueden realizar, por ejemplo, en los laboratorios de la facultad, y simplemente es ponerse las pilas a trabajar un poco en equipo, ¿verdad? Principalmente vos haces esta parte porque hay mucho control que hacer. Lo que yo les mostré aquí en el experimento obviamente parece una cosa muy simple, pero en realidad lleva trabajo por detrás y hay mucha gente trabajando, muchos colaboradores haciendo parte del trabajo, ¿sí? Oportunidades de crecer, coloqué aquí porque el hecho de que nosotros estemos a la vanguardia en líneas de investigación, en este caso nombrando biotecnología, por ejemplo, y biotecnología de algas específicamente, que son la mira principal de los biotecnólogos a nivel mundial para la producción de biodiesel, de biocombustibles, al ponernos en la vanguardia de al menos estudiar en escala de laboratorio, nos abren muchísimas oportunidades para muchísimos países. Principalmente Europa, por ejemplo, España está trabajando muy bien, Portugal está trabajando muy bien para la producción de biomasa de algas, y no solo de algas microscópicas, también están las macroscópicas, ¿verdad? Brasil está trabajando bastante y ellos ya no están solamente en áreas en producción a escala de laboratorio. Nosotros todavía estamos tímidamente intentando saltar de escala de laboratorio a algo más grande, pero lleva sus costos, ¿verdad? Que todavía le cuesta comprender a los financiadores que se necesita invertir en eso para poder hacer investigación en esa área, ¿cierto? Entonces, las diferentes áreas, no solamente la de biotecnología, en este caso es la que más me anima porque es mi área y bueno, le voy a hablar todo flores de eso, porque es el área que me interesa, de hecho. Pero calidad de agua es un área que tiene muy poca gente trabajando y se necesita muchísimo, principalmente para las consultorías, por ejemplo, de evaluaciones ecológicas rápidas, de evaluaciones de impacto ambiental en los distintos lugares de Paraguay, en reservas, por ejemplo, de Paraguay, ¿verdad? Un poco aquí la bibliografía que fue utilizada para este trabajo y bueno, ya no me extiendo más que esto. La intención un poco con ese trabajito, de mostrar ese trabajito, era decirles más que nada que no es un proceso de otro mundo, ¿verdad? Por eso que les mostré a lo mejor ese proceso y quizás tengan ustedes muchas preguntas específicas y me parece muy, muy obvio porque, bueno, el formato de mostrar y el tiempo en el que se muestra y en el que se explica es corto, pero hay mucho por hacer y es posible hacer. Tenemos las herramientas para trabajar en los laboratorios y tenemos la posibilidad y la experiencia, por sobre todo, para trabajar en estas áreas de biotecnología, de calidad de agua. No digo paleolimnología se pueden hacer identificaciones, nosotros podemos colaborar, yo estoy colaborando con gente de afuera que está haciendo paleolimnología, yo hago la parte de taxonomía,
pero sí la parte de producción, digamos, y de colecta de muestras es la parte más difícil porque hay equipos, ustedes vieron la envergadura del equipo utilizado en campo, que son muy caros y bueno, y acá en Paraguay todavía estamos en pañales en el área de paleolimnología, ¿verdad? Pero por lo demás es absolutamente factible y un área muy rica en la que uno puede realmente innovar y no porque venga alguien a decirme que va a trabajar en algas se va a quedar, yo me quedo sin trabajo, hay muchísimo por hacer, o sea, necesitamos que más personas vengan al área, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la conferencia, porque al final fue eso, y que bueno, y que hayan sacado algunas ideas, que les haya abierto alguna motivación para poder trabajar en áreas, en el área de ficología, ¿sí? Mabel, estoy contigo, a ver si... Ok. No sé si tienen alguna pregunta los presentes. Acá dice Christopher, acá le estoy viendo a Chris. Sí. Christopher Valencia dice, a mí me llamó la atención, me gustaría más atender sobre las relaciones simbióticas, ya que yo soy ingeniero agrónomo. Es interesante, a mí me gusta mucho, por ejemplo, me gustaría mucho conocer, y yo nunca tuve la oportunidad de participar, Christopher, pero me encantaría poder hacer un estudio, por ejemplo, de cuáles son las algas involucradas en plantaciones de arroz. Yo no tuve la oportunidad de participar. Una vez yo había presentado un proyecto en el cual iba a hacer un estudio de calidad de agua y de impacto en plantaciones de arroz, pero no un impacto de la arrocera, sino el impacto que tienen las algas en la producción de, y no tuve buena recepción, o sea, no fue de gran interés por lo visto. Pero sí, es realmente muy interesante poder notar un poco ese impacto que tienen ellas, principalmente por el hecho de que ellas son las que mantienen el equilibrio de ese ecosistema acuático y más conociendo que en el caso de plantación de arroz es uno de los ejemplos solamente, y una de las ideas que se me viene rápido ahora, que tiene, claro, relación directa con cursos de agua, por ejemplo. Así que sí, tu interés, comparto contigo ese interés. Así que yo me quedé acá mostrando Bueno, ahí les paso a los presentes un formulario para que puedan tener su certificado de participación. Y Okay. también, profe, si me permitís, seguro hay gente que se quedó de repente con algunas preguntas. Si le podemos hacer llegar tu material del día de hoy. Claro que sí. Si quieren contactar Eh, contigo, si no, si Puedo pueden. pasarles acá a Melissa, Melissa Dos Santos. Si quieren hablar conmigo en la facultad también, sean muy bienvenidos. Adelante, Linda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar acá, muñeca. Buenas noches, profe. Te quería agradecer de parte del Comité de Biología por brindarnos tu tiempo el día de hoy, porque sé que no es fácil muchas veces organizar los horarios y más que ustedes los docentes tienen casi todo su tiempo ocupado y por Gracias, mi brindarnos amor. tu tiempo y la excelente charla, que la verdad que fue muy interesante, porque como le mencioné a Mabel, casi siempre se habla de bacterias, virus y nunca se toca este tema. La verdad que es la primera vez que asisto a una charla sobre algas y me pareció bastante interesante. Ah, qué bueno, Linda. Me alegra que digas eso. Me alegra que digas eso porque entonces valió la pena el esfuerzo de encontrarnos, Mabel. ¿Viste que valió la pena? Qué bueno, gracias, Linda. Gracias, muñeca, por el... Yo sí que soy quien les agradece a ustedes. A mí siempre me parece muy interesante poder, no a mí necesariamente, pero sí al área de ficología, que puedan invitar gente del área de ficología. Incluso me ofrezco si es que acaso necesitan hacer contacto con gente de afuera. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente muy amable de afuera, que puede darnos charlas, que pueden darnos conferencias, que pueden ayudarnos con mucho gusto. Y vale la pena también conocer al otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa, qué es lo que cree, cómo trabajan afuera, ¿verdad? Y escuchar de manos propias de ellos, que más que menos, ¿verdad? Entonces yo les pediría que me escriban al email. Yo les voy a mandar algunos links que son bastante interesantes de seguir, ¿verdad? Principalmente por las invitaciones que suelen haber a cursos, a talleres.
internacionales, me refiero, que son abiertos a todos y en donde van a tener la oportunidad de contactar incluso con gente de afuera, gente de Brasil, de Perú, en fin, de toda Latinoamérica, en donde suelo estar involucrada, ¿sí? Pueden probar ahora si les entra el correo. Ya les saqué el... Sofía dice acá, muchísimas gracias por el taller. De lo que más me gustó aprender es cómo puedo utilizar las algas para saber ciertos datos climáticos o de su antigüedad. Eso es súper interesante, Sofía. Si me permito responder a este comentario o complementar este comentario, Mabel, si me das unos minutos. Es muy interesante porque en realidad lo que vos haces es mirar cuáles son las algas, conoces cuáles son la temperatura, el pH, el nivel de nutrientes de los diferentes tipos de nutrientes, fosfato, nitrato, metales pesados, metales livianos que son necesarios en el agua. Y para muchas de las especies ya son conocidos esos datos. Entonces, cuando yo encuentro a cierta alga, diatomea 1, yo les había dicho que se saca una especie de jeringa de tierra en donde se hacen unos discos y cada disco es una muestra. Claro, un centímetro para abajo siempre son 10 años atrás del sedimento de agua, ¿verdad? Entonces, si yo me voy 10 años atrás y yo saqué, qué sé yo, un metro de muestra, entonces yo si estoy un metro abajo, pues estoy ya por qué sé yo, 1000 años atrás. Estoy exagerando sin conocer exactamente las dimensiones, ¿verdad? Claro que eso depende también, cuidado, no es tan directo ni tan rápido la relación, pero eso depende del tipo, por ejemplo, de sedimento, si es arenoso, si es lodoso, si es arcilloso, en fin, ¿verdad? Hay un tipo de características, ¿verdad? Yo hice muy por encima esa pincelada, pero es muy interesante porque dependiendo del tipo de alga que yo encuentro, yo digo, mira, poco, esta alga le gusta esta temperatura, este pH, estos nutrientes, por lo tanto, si esta alga estaba ahí, quiere decir que ese ambiente acuático tenía esas características en ese tiempo. Ahora, un centímetro más arriba, en el año, qué sé yo, eso fue en 1910. En 1920 yo le encontré a esta alga, que en realidad tiene otro tipo de temperatura, otro tipo de pH, otro tipo de nutrientes. Entonces yo me voy haciendo unas curvas que suben o bajan en nutrientes, que suben o bajan en temperatura, que suben o bajan en otro tipo de factores. Y es bueno ver eso porque uno dice, mira un poco, el ambiente quiere decir que en sentido de temperatura estuvo bajando y subiendo a lo largo de 1000 años. Y ahora estamos en este año, estamos a esta altura. Quiere decir que muy probablemente esto tiende a bajar. ¿Se dan cuenta cómo son esas relaciones? Y es súper interesante porque uno puede con paleolimnología como que ver un poco para adelante lo que podría llegar a pasar teniendo más clara la idea de lo que pasó antes. ¿Sí? Gracias Sofía por el comentario, ¿sí? Bueno, ahora sí ya solucioné, disculpen. Ahora estaba viendo que era un correo institucional y puse, ya pueden creo acceder. Ok. Bueno, queda atenta a ustedes, Mabel. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Linda. Gracias, Ana, Sofi, Dante, Mónica y a otros 4 más que no les estoy viendo acá, que me dice 4 más. A los 4 más. A Christopher, a Edith, a Gema, a Pablo, Patricia, muchas gracias por estar acá. Gracias por haberme acompañado hasta este tiempo. Y cualquier cosa que necesiten, me pueden encontrar entonces en el laboratorio de hidrobiología de lunes a jueves en la FACEN, ¿sí? Podemos sentarnos a hablar un poco, a veces exponer un poco las ideas nos ayuda a crear proyectitos que puedan ser factibles de realizar en un periodo de tiempo